tan bueno verlos a todos reunidos para recibir juntos este nuevo año. Con muchos de ustedes estamos transitando este camino hace más de 22. Algunos se han ido sumando a esta familia que armamos lejos de la familia a través de los años, mientras que otros están aquí por primera vez. Acaban de mudarse de comunidad, ciudad. Bienvenidos. Miro a mi alrededor y veo a nuestros college students, nuestros alumnos universitarios que han regresado a casa para estar, y vuestra presencia nos fortalece. Veo a jóvenes profesionales que crecieron aquí y vinieron de cerca y de lejos para compartir con la familia. Qué maravilla que estén aquí. Miro algunos rostros y sé a quién extrañás. Puedo imaginar lo difícil que es sin él, sin ella, y rezo para que sus recuerdos sean fuente de bendición para sus familias. A todos ustedes, desde lo más profundo de mi corazón, sepan que valoro inmensamente comenzar el año juntos. Acaba de terminar el peor año que nos tocó atravesar a los judíos desde los días de Auschwitz. Permítame empezar entonces con las palabras de la tradición que dice Tichle Shana Uklalotea, que termine este año y se lleve sus maldiciones, Tajel Shana Ubirjotea, comience este año y nos traigas sus bendiciones. Empecé a pensar este mensaje el 7 de abril, a los 6 meses de aquel trágico 7 de octubre. Yo creí en ese momento que tendría alguna perspectiva clara. Escribía y borraba, y llegó mayo, y vino junio, y el dolor crecía, y la incertidumbre y el sufrimiento se agigantaba. ¿Cómo ponerle palabras a lo que estábamos viviendo? Llegó julio, y el 3 de julio, por la tarde, una vivencia personal, que me voy a tomar menos de un minuto para contarte, me ordenó la cabeza dentro de tanto desorden. Te cuento rápido lo que pasó. Yo no me sentía muy bien, mi cuerpo hizo una sepsis que generó un pico altísimo de presión, seguida por la pérdida de conocimiento. Mi esposa llamó al 911, yo ya estaba out. Aparecieron todos mis hijos, ambulancia, sala de emergencia del hospital, gratitud para los doctores Kahane, Unis, Ercovici, que al enterarse que estaba internado llegaron enseguida. Fue un momento complicado. Aparte de lamentar todo el sufrimiento que yo le estaba generando a mi familia, recuerdo que entró un médico y fuerte dijo, ¿qué pasó? Recuerdo a 2 de mis hijos diciéndome literalmente, no estoy preparado. Y Anui preguntándole a uno de los paramédicos que me estaba atendiendo si voy a estar bien. Él la miró, se tomó unos segundos para contestarle, que me imagino le habrán parecido horas, y con profunda sinceridad le dice, para responderte esto necesito un rato más. Cuando Annie se dio cuenta que no era obvio que esto terminaba bien, me miró y me preguntó, ¿y yo ahora qué hago? En ese momento pensé, si yo me salvo, acá está el sermón. 2 preguntas debe hacerse un judío después del 7 de octubre. ¿Qué pasó? Y yo ahora, ¿qué hago? ¿Qué pasó? No voy a relatar los acontecimientos porque lees lo mismo que leo yo, seguís las mismas noticias que sigo yo, tenés llegada a los mismos analistas que accedo y escucho yo, y ves el mismo Instagram que miro yo, pero permítanme algunas reflexiones. ¿Qué pasó? El 7 de octubre nos dejó en shock. Fuimos impactados 4 veces. Primero nos sorprendió la crueldad y la capacidad de destrucción del grupo diabólico terrorista. Es verdad que no estamos peleando solo contra la organización terrorista Hamás, sino con su sponsor Irán. Pero de igual modo, una organización terrorista se convirtió en nuestra peor pesadilla. El segundo shock vino cuando vimos la ineficiencia del establishment israelí. No funcionó el ejército, no funcionó la comunidad de inteligencia, no funcionó el gobierno, todos frisados. ¿Dónde estaba Israel? ¿Por qué el sistema no funcionó? Esa fue la segunda conmoción. Luego vino el tercer shock.
nos sorprendió la demostración de coraje de los israelíes. Al enterarse de lo que estaba pasando, cientos tomaron sus armas y salieron lo más rápido que pudieron hacia el sur a luchar. Fue un momento de coraje extremo, de arriesgar todo por el otro. Tomaron sus autos, fueron hasta el predio donde se desarrolló el festival de música a rescatar gente. Iban y venían una y otra vez neutralizando terroristas que querían infiltrarse a otras ciudades. Padres e hijos cayeron heroicamente mientras rescataban a otros hijos y a otros padres. Eso es lo que hicieron los israelíes el 7 de octubre. Ahora de las masacres comenzamos a observar con admiración una infraestructura oculta de Israel, donde en la cima funcionó nada, pero desde abajo, desde el espíritu de Israel, vimos una tremenda explosión de valentía, donde cada ciudadano amanecía preguntando, ¿y yo ahora qué hago? Ten en cuenta que una sociedad en duelo, más de 150.000 israelíes evacuados de sus hogares en el norte y en el sur, 360.000 ciudadanos reclutados. ¿Qué sociedad puede aguantar eso? Desde el 8 de octubre en adelante hemos visto cómo cada israelí se despertaba por la mañana preguntando, ¿y yo ahora qué hago? Un episodio impactante da respuesta al yo ahora qué hago. Hay una ciudad en la India que se llama Goa. Quienes la visitan dicen que tiene playas maravillosas. Goa es famosa, entre otras cosas, porque miles de rusos y de israelíes la visitan y se quedan allí periodos largos. El 7 de octubre en Goa se vivió una revolución. Era impactante ver cómo israelíes y rusos reaccionaron de manera opuesta a sus guerras. Los rusos estaban en India escapando de su país porque no querían ser reclutados. Los israelíes, al enterarse de lo que sucedía, empezaron a empacar sus pertenencias y alistarse para regresar a Israel. Los israelíes, que son muy malos haciendo colas, hacían cola para regresar a su país en guerra. ¿Para qué estás volviendo?, preguntaban impactados los rusos. Más de 300.000 israelíes dispersos en el mundo dejaron todo lo que estaban haciendo, no para escapar de un país en guerra, sino para regresar a su país en guerra. Este es un instinto oculto que cuando más se lo necesita, afloró. El cuarto shock fue un mensaje de texto que recibió cada judío. Un mensaje de texto la misma mañana del 7 de octubre. ¿De quién era el mensaje? De la historia judía. ¿Y qué decía? Así lucen los judíos cuando no tienen un Estado. Lamento mucho por los más jóvenes y sus amigos y por todos aquellos que ahora saben lo que no sabían antes del 7 de octubre. Esto que estamos viviendo es simplemente el último capítulo de una historia muy antigua. Sabemos que los babilonios arrojaron bebés judíos desde los acantilados en Jerusalén hace 2700 años. Sabemos que los antiguos romanos despellejaron la piel de Rabbi Akiva con un rastrillo de hierro, porque se negó a dejar de enseñar Torá. Sabemos que envolvieron a Rabbi Hanania ben Tardión en un rollo de Torá y lo quemaron en una cama de pasto, colocando lana húmeda sobre su pecho para que la quema se prolongara al igual que su sufrimiento. Sabemos que hace 500 años los españoles quemaban judíos en la hoguera, al menos que se convirtieran al cristianismo. Sabemos que el New York Times informó el 28 de abril de 1903 acerca de un pogrom en Kishinev de esta manera. La multitud estaba liderada por sacerdotes y el grito "mata al judío" se escuchó por toda la ciudad. Los judíos fueron tomados completamente desprevenidos y fueron masacrados como ovejas. New York Times. Las escenas de horror que acompañaron esta masacre son indescriptibles, sigue relatando el diario neoyorquino. Los bebés fueron literalmente despedazados por la multitud sedienta de sangre. Al anochecer, las calles estaban llenas de cadáveres y heridos. No hay ningún sentimiento que pueda explicar que esto fue contra los judíos, decía el embajador de Rusia en Estados Unidos ese día. Y por todo esto que tú y yo sabemos que el mundo permaneció mayormente en silencio
mientras los nazis mataban a 1,5 millones de chicos. Todo esto contaba el mensaje de texto con su recordatorio. Así lucen los judíos sin un Estado. Cuentan que en los cuarteles centrales de la CIA, la Central de Inteligencia, hay un cartel que dice: cada día es el 12 de septiembre. Está puesto allí para recordarle al personal de la agencia lo que sintieron justo después del atentado del 11 de septiembre de 2001. El sentido de indignación y propósito de no dar nada por sentado. Cada día, el 12 de septiembre, tenía que ser el estado mental con el que cada empleado encararía de allí en adelante su trabajo. Debería haber un cartel similar en cada organización judía, sinagoga, escuela y en tu casa con el siguiente mensaje: cada día es 8 de octubre. ¿Qué pasó el 8 de octubre? Fue el día en que la atrocidad fue celebrada, no solo en Teherán, sino también en las calles de Manhattan y en los campus universitarios. Fue el día en que esperamos denuncias del mundo que llegaban con declaraciones muy tímidas. ¿Y yo ahora qué hago? El 8 de octubre es el día en que descubrimos quiénes no son nuestros amigos. La élite universitaria, las organizaciones de derechos humanos, ni siquiera tuvieron compasión para identificarse con las víctimas del terrorismo, y mucho menos condenar a los perpetradores, ni siquiera antes de que Israel respondiera. No solo evitaron condenar la brutalidad, la crueldad, algunos se atrevieron a ver la masacre como un acto de resistencia legítima. ¿Cuál es la lógica de los progresistas para apoyar a quienes oprimen a mujeres, a minorías homosexuales y a cristianos? ¿Cómo pueden las organizaciones feministas, con las que marchamos codo a codo, no condenar la horrible violencia sexual contra nuestras mujeres? ¿Cómo se explica que las mismas personas que insisten en creer a las mujeres cuando hablan de agresiones, ahora exijan pruebas a las víctimas israelíes? Los judíos fuimos fundadores de todas esas entidades. Lamento la desgarradora verdad a la que despertaron los más jóvenes entre nosotros, pero cada generación de judíos tiene su wake-up call, su invitación a despertar. Y el 7 de octubre fue la tuya y la mía. No alcanza con denunciar al desleal, es importante saber quiénes son nuestros amigos. Los judíos debemos aprender a abrazar a nuestros amigos tanto como a identificar a nuestros enemigos. Hay muchas personas de buena voluntad, personas que no tienen por qué estar de acuerdo con nosotros en todos los temas, pero que se preocupan por estar del lado del bien, que les duele el dolor del judío, que le importa el bienestar de Israel, o que simplemente reconocen que el antisemitismo es una tragedia. Tenemos que hacerles saber que la comunidad judía los aprecia, los valora, los atesora y los abraza. No se trata solo de luchar contra los enemigos, también es crucial forjar alianzas con los amigos. El antisemitismo ha existido por miles de años y no va a desaparecer mañana. Creo que mucha gente entiende que el mundo tiene una deuda con el pueblo judío, que nuestros aportes son desproporcionadamente a nuestros números. Hay algo más que decía el text message, el mensaje de texto. Cuida tu reputación. Me acuerdo que en el Shabbat que hicimos en la playa, en abril, al 6 meses de octubre 7, me acuerdo haber dicho lo siguiente: a los israelíes les importa no una, sino 2 reputaciones. Necesitan mantener una reputación en Occidente y una reputación en Medio Oriente. Y son 2 reputaciones diferentes que hay que construir y mantener. En una palabra, queremos que Occidente nos ame y necesitamos que Medio Oriente nos tema. Necesitamos que Occidente nos quiera y necesitamos que Medio Oriente nos tema. Cuando digo Oriente Medio no hablo ni de Emiratos, ni de Marruecos, ni de Bahrein, me refiero a Beirut, a Damasco, a Teherán. Estoy hablando de las fuerzas yihadistas, los hermanos musulmanes de Hamas y Hezbollah. Y nosotros queremos las 2 emociones. Queremos amor y queremos miedo. Necesitamos el amor de Occidente y el miedo de Medio Oriente. Ahora seguime. Si vos sos israelí y digamos que tenés que elegir una emoción, ¿qué emoción te permitirá dormir mejor de noche? ¿Que te tema Medio Oriente o que te ame Occidente? Es mejor ser temido que ser amado en esa parte del mundo. A mí me encantaría como sionista gustarle a la estudiante de Harvard o al de Columbia, pero si tengo que elegir, que me quieran ellos o me tema Hezbollah, prefiero el temor de los terroristas. El problema es que necesitamos cierta simpatía de Occidente, cierta comprensión de Occidente para mantener el miedo
en Medio Oriente. ¿Y qué pasó estos últimos días? El que te dice que entiende, yo no entiendo. Yo no soy un experto, pero déjame usar una metáfora de Micah Goodman para darte una lectura de lo que está pasando. La semana pasada, después de haber neutralizado completamente el poder real de Hamás, Israel decidió ocuparse de Hezbollah. Hezbollah tiró sin parar noche y día desde el octubre 8, enviando el siguiente mensaje: si no te desgastas Hamás, te voy a desgastar yo. Pero tu final, Israel, es inminente. Yo tengo el poder. Y acá va la metáfora. Israel se encamina al Líbano con un auto. El auto es la misión. El auto tiene nafta. La nafta es la credibilidad de Occidente. Acordate que Occidente dijo no a Rafa y fuimos a Rafa. Dijo no al corredor de Filadelfia, fuimos al corredor de Filadelfia. Dijo alto el fuego y dijimos seguimos la guerra. Entonces la pregunta que se hace Israel es: cuando me tenga que ocupar de Hezbollah, ¿tendré aún nafta credibilidad en el tanque? ¿O esa credibilidad ya se habrá acabado? Y con las últimas gotas de nafta, o sea, de credibilidad de Occidente, le dimos un golpe mortal a Hezbollah. Un golpe quirúrgico como nunca pasó en la historia del hombre. Logramos infiltrar gente en el círculo íntimo del poder en Teherán. Y el mundo mira y no lo puede creer. Y el tanque de nafta se empieza a cargar con un poco más. Los sunitas se le ríen en la cara a los chiitas, e Irán mira a Hamás y Hezbollah y le dice: durante 10 años gastaste miles de millones en armarte. Tenías la capacidad de voltear Haifa y el aeropuerto Ben Gurión. En cambio, la Fuerza Aérea Israelí te terminó en 6 horas. Amigos, la guerra sigue mientras hablamos. Y no sé qué pasó la última hora, pero las cosas van a empezar a cambiar. El profeta Ezequiel describe en la Biblia uno de los momentos más oscuros en la historia del pueblo de Israel: la destrucción del templo de Jerusalén, la desolación de la ciudad y el exilio de su gente. Reprocha a su pueblo por haber dado por sentado las bendiciones que tenían. Creyeron que sus posesiones y logros serían eternos. De repente se encontraron sin nada. Ese fue sin duda uno de los peores momentos en la historia del pueblo judío. Desapareció el Estado. La desesperación y el miedo a la incertidumbre dominaban los corazones. En ese contexto, Ezequiel tiene una visión poderosa: Hazón a Atzamot Yebeshot, el valle de los huesos secos. En su sueño ve un valle lleno de huesos humanos, simbolizando la muerte y el abandono. Esta imagen trágica evocó en mí la destrucción que hemos visto en kibutzim como Nir Oz y Beri, y los cuerpos de los jóvenes en Nova. Ezequiel relata que los huesos habían dicho, cito de la Biblia: Avdat tikvatenu, hemos perdido nuestra esperanza. Pero de repente los huesos comienzan a tener carne de nuevo. Y un ruach, dice Ezequiel, viene de los 4 confines de la tierra y les devuelve la vida. Y surge lo inimaginable: hay tikva. Este sentimiento fue inmortalizado por Naftali Herz Imber en 1878, quien se inspiró en la visión de Ezequiel para escribir en Rumania el himno de Israel: Od lo avda tikvateinu, no se perdió la esperanza. Hay que atreverse a corregir a un profeta, pero eso somos nosotros, expertos en reescribir la historia tantas veces como sea necesario. Uno de los momentos que me generaron un cóctel de emociones fue el Festival Eurovisión, que se llevó a cabo en Suecia en mayo. La representante israelí, Eden Golan, amenazada de muerte, salía del cuartel del hotel solo para ensayar, y cuando ensayaba lo hacía con otros gritándole, abucheándole para prepararse para lo que esperaba el otro día. ¿Qué otro artista de qué otro país tiene que ensayar así? No sé si te acordás lo que pasó. Cuando votaban los miembros del jurado, perdíamos. Cuando votaban los pueblos que tienen que fumarse a Hamás en sus países, ganaba Israel. 52 votos del jurado, 323 del televoto de la gente común. Y mientras miraba el festival, no podía sacarme de la cabeza otro Eurovisión, el primero que vi. Yo en esos días vivía en Israel. Abril de 1983, Múnich, Alemania. En esa Eurovisión, Israel participó con una de las canciones más conocidas,
más famosas y más pensadas, creada para participar en ese festival más que ningún otro. Israel es representado por Ofra Haza, que canta Jai. En la presentación, Ofra Haza está vestida de blanco como una novia y 5 jóvenes vestidos totalmente de amarillo la rodean en la coreografía y los 6 forman una estrella amarilla. En Múnich, en el corazón de Alemania, en el pecho de Europa, una estrella amarilla como la que le pusieron en el pecho a los judíos en la Shoah. En ese lugar, el pueblo judío cantaba Jai, 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 Ken Ani Ot Jai, vivo, vivo, estoy todavía vivo. Ustedes saben que no hay sonido más representativo del idioma hebreo que la Het. Toda la canción está impregnada con la Het, bien israelí. Ani Ot Jai, Rabim Jojai, Asgam Prajai, las mismas J de Yude, judío, hasta que la canción explota. Ani Shoel Umitpalel, Tov Shelo Avda Oda Tikva. Yo pido y rezo. Qué bueno que todavía no se perdió la esperanza. No se perdió la esperanza. ¿Qué pasó? Nos mataron y sobrevivimos. Una vez más. ¿Y yo ahora qué hago? Trabajás por mantener la esperanza en Israel, en el futuro, en su gente, en tu propio potencial, en tu historia de resiliencia. Esperanza porque tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. No importa cuán aplatantes sean los desafíos, la historia lo atestigua siempre. Siempre nos levantamos, crecemos, prosperamos, creamos, bailamos, cantamos, enseñamos, aprendemos. Vivimos con asombro porque nos sostenemos sobre pilares inquebrantables que nos hacen un pueblo fuerte y noble, valiente y orgulloso. Nos mantenemos firmes por la Torá, por Dios, por nuestros ayeres y nuestros mañanas, porque en ellos encontramos la fuerza para seguir adelante, con el corazón lleno de esperanza y el alma llena de propósito. Tengan esperanzas en ustedes, en vuestras almas, en vuestras familias y en Dios. Pero ¿cómo hago para responderte esto? Yo no necesito un rato más. Es la fórmula judía de siempre que dice Ze ashir shesaba sharet moleaba veayom ani. Esta es la canción que el abuelo, la abuela le cantaron ayer a papá y a mamá y hoy me toca a mí. No pidas perdón por ser judío, no pidas perdón por ser sionista, pues es una verdadera bendición. Una verdadera bendición. Que cada uno de ustedes sea inscrito en el libro de la vida. Shana Tova y Am Israel. Jai.